En la tierra de Israel, las penurias eran palpables. Una sequía implacable azotaba al pueblo, marchitando cosechas y dejando a los animales hambrientos. En medio de esta desgracia, vivía Elías, el intrépido profeta de Dios. Su valentía y fe lo destacaban en un tiempo de sufrimiento, con la misión de llevar la palabra divina al pueblo sediento. Acabe, el rey de Israel, y Obadías, su administrador, se enfrentaban a la desesperación. La sequía amenazaba la vida de sus rebaños, y ambos se lanzaron en direcciones opuestas en busca de pastos verdes para sus animales. En su búsqueda, Obadías se topó con Elías, reconociendo al profeta y arrodillándose ante él con temor en el corazón. Sabía que Acabe buscaba a Elías por todos lados, y encontrar al profeta implicaba riesgos considerables. Obadías, hombre de fe desde joven, se veía consumido por el temor a la ira de Acabe. Sin embargo, confesó a Elías que había protegido a 100 profetas del Señor, arriesgando su propia vida para salvarlos de la crueldad de Jezabel, la reina. Con voz firme, Elías tranquilizó a Obadías, comprometiéndose a presentarse ante Acabe no por miedo, sino por obediencia a Dios. Este encuentro no sería solo un enfrentamiento entre dos hombres, sería un choque de fe, un duelo entre el verdadero Dios y los ídolos que Acabe adoraba. Elías ordenó a Obadías que anunciara la presencia del profeta a Acabe, quien, enfurecido, se dirigió hacia él. En el encuentro, Acabe acusó a Elías de ser la causa de todos los problemas de Israel. Con audacia, Elías refutó las acusaciones, proclamando que la verdadera causa de la sequía era la idolatría y la desobediencia del pueblo a Dios. Para demostrar sus palabras, Elías propuso un desafío en el monte Carmelo. Todo Israel se congregó, incluyendo los profetas de Baal y Aserá, los falsos dioses que Acabe adoraba. El desafío era claro: invocarían a sus dioses para que enviaran fuego del cielo y consumieran un altar de sacrificio. El Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios de Israel. Elías se alzó ante la multitud en el monte Carmelo, desafiando al pueblo a tomar una decisión definitiva: seguir al Señor Dios de Israel o a Baal, el falso Dios. El desafío era simple pero poderoso: 2 novillos, 2 altares y el fuego divino que revelaría al verdadero Dios. La multitud, dividida en su fe, observaba expectante. La gente, consciente de la seriedad del desafío, asintió en acuerdo. Elías instruyó a los profetas de Baal a elegir y preparar su novillo, invocando a sus dioses para encender el fuego. La tensión en el aire era palpable. Este momento no solo era un examen de la fuerza divina, sino un enfrentamiento entre la verdadera fe y las prácticas idólatras que corrompían Israel. Desde el amanecer hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron a su Dios, danzando frenéticamente e implorando una respuesta. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El silencio era ensordecedor. En desesperación, recurrieron a rituales extremos, cortando sus cuerpos con cuchillos en un intento desesperado de captar la atención de Baal. Observando la futilidad de sus esfuerzos, Elías provocó a los profetas de Baal con ironía: tal vez Baal esté ocupado, o dormitando, o de paseo. Debe ser despertado. El desespero de los profetas de Baal se intensificó. Gritaron aún más alto, mutilándose aún más, pero nada sucedió. Baal permaneció en silencio. Elías llamó entonces al pueblo a acercarse. Frente a todos, reconstruyó el altar del Señor, que estaba roto y olvidado, utilizando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Elías reafirmó la unidad y la herencia espiritual del pueblo. Con cuidado, Elías preparó su sacrificio, colocando la madera y el novillo cortado sobre el altar. Luego, ordenó que se derramara agua sobre el altar, no una, sino 3 veces, saturando completamente el sacrificio y la madera, haciendo el desafío aún más impresionante. En el momento crucial del sacrificio, Elías se arrodilló y oró al Señor. Su oración no era solo por una respuesta sobrenatural, sino también para que los corazones del pueblo se volvieran nuevamente hacia Dios. Clamó por un signo poderoso, un fuego divino que confirmara la verdadera fe y trajera al pueblo de vuelta al Señor. De repente, un resplandor cortó el cielo. Una columna de fuego descendió del cielo, consumiendo instantáneamente el sacrificio de Elías, la madera e incluso las piedras del altar. La gente, aterrorizada y maravillada, cayó rostro en tierra, reconociendo el poder del Dios verdadero. Elías se levantó, victorioso, y proclamó: el Señor es Dios, el Señor es Dios. El pueblo, con una sola voz, hizo eco de sus palabras. La idolatría de Baal había sido derrotada. La fe en Dios había sido restaurada. Como un rayo divino, el fuego del Señor descendió del cielo, consumiendo el holocausto, la madera, las piedras e incluso el agua en la zanja. Ante este milagro, la gente, en reverencia, reconoció la soberanía del Señor, exclamando al unísono: el Señor, Él es Dios. Bueno, después de la épica batalla en el monte Carmelo, Elías decidió hacer un acto de justicia divina. Ordenó que los profetas de Baal fueran llevados al riacho Kizom, y ahí fue el fin de la línea para ello. Este acto no era solo una ejecución, era como simbolizar la purga de la idolatría y el renacimiento del compromiso de Israel con el Señor. Después de poner fin a la amenaza de Baal, Elías le soltó a Acabe que la lluvia estaba de camino. Mientras Acabe se retiraba, Elías subió al tope del Carmelo. Humildemente se postró en oración, esperando el ansiado aguacero. Tras 7 intentos frustrados de su pobre sirviente de divisar alguna señal en el cielo, por fin una nubecita apareció. Esa pequeña maravilla era el aviso de un cambio esperado, la lluvia que rompería la prolongada sequía. En un 2x3, el cielo se cargó de nubes y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra, un claro mensaje de la bondad y poder de Dios. Pero, oye, la victoria en el Carmelo no fue un paseo. Jezabel, furiosa con la derrota de sus profetas, le lanzó una amenaza a Elías, forzándolo a hacer la retirada para salvar el pellejo. Desanimado y con miedo, Elías emprendió una escapada solitaria hacia Berseba en Judá, dejando a su pobre sirviente
completamente atrás. Elías, exhausto y desesperado, se refugió en el desierto. Allí, solito, expresó su deseo de partir de este mundo, sintiéndose incapaz de seguir adelante. En ese momento de vulnerabilidad, Elías mostró su lado más humano, compartiendo los mismos sentimientos de desesperanza y limitación que todos hemos enfrentado alguna vez. En el desierto, Elías, agotado y sin esperanza, encontró refugio bajo la sombra de una retama. Pero espera, en su punto más bajo, un ángel del Señor lo visitó, llevándole sustento y consuelo. El pan cocido en las brasas y el jarro de agua no eran solo provisiones físicas, eran un recordatorio de la presencia constante y cuidado de Dios. En la segunda visita del ángel, Elías fue animado a alimentarse para la travesía que tenía por delante. Con la fuerza de esa comida celestial, Elías recorrió 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horebe, el monte de Dios, el lugar de encuentros divinos y revelaciones. Mientras tanto, Jezabel, enfurecida con la derrota de los profetas de Baal, juró venganza contra Elías. Mientras ella trama su venganza, Elías, cargando con la pesada misión y persecución, encuentra refugio en una cueva en el monte Horebe. Este refugio se convierte en el escenario de una profunda experiencia espiritual y autoconocimiento. Vaya, después de todo ese drama en la cueva, Dios decide tener una charla seria con Elías. Está ahí, en su angustia, desahogándose con Dios sobre sus frustraciones y ese sentimiento de haberse estrellado con su misión. Se sentía solo y como un náufrago en medio de la tormenta. Elías, en medio de su aflicción, expresa su fervor por el Señor, pero también deja ver sus sentimientos de aislamiento y desesperación. La honestidad directa con Dios refleja lo profundo de su fe y la gravedad de la situación en Israel. Y entonces, Dios no se presenta con fuegos artificiales. No, nada de viento fuerte, terremoto o fuego. En lugar de eso, opta por una vocecita suave y tranquila. Esta manifestación suave, pero poderosa, es como un recordatorio de que Dios no solo está en los actos espectaculares, sino también en los momentos tranquilos y sutiles. Elías, al escuchar esa voz suave, se cubre el rostro con su manto en reverencia y sale de la cueva. La voz de Dios le hace otra pregunta y Elías repite su declaración de fervor. A cambio, Dios le da nuevas instrucciones, marcando un nuevo capítulo en su viaje profético. Dios le dice a Elías que vuelva al desierto de Damasco y que unja a Jaziel como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Esto no es solo un continuo de la misión de Elías, es como un plan divino en marcha para Israel. Y oye, Dios también le revela a Elías que hay un remanente fiel en Israel, 7.000 que no se inclinaron ante Baal. Esto le da a Elías un poco de consuelo y esperanza, recordándole que no está solo en su lucha por la fidelidad a Dios. En el monte Horeb, Elías es transformado por la revelación de Dios. No solo recibe instrucciones específicas, sino también la garantía de que la misión de Dios seguirá después de su vida. Con esta nueva perspectiva, Elías parte para cumplir con las órdenes divinas. La primera tarea de Elías es encontrar a Eliseo, hijo de Safat, que está por ahí arando sus campos. Al lanzarle su manto a Eliseo, Elías está señalando la transferencia del llamado profético. Eliseo, captando la gravedad del momento, deja todo y sigue a Elías, marcando el inicio de una nueva era profética en Israel. Después de su parada en Damasco, Elías tiene la tarea de ungir a Jaziel como rey de Siria. Y este Jaziel, un tipo con fuerza y ambición a lo grande, se convertiría en el instrumento divino. Ya verás. De Damasco, Elías hace las maletas y se va directo a Israel, donde la idolatría aún está en pleno auge. La misión ahora es ungir a Jehú como rey, el tipo que vendría a poner orden y devolver la adoración al Dios verdadero. Mientras tanto, en Siria, el rey Ben-Hadad está al borde de la tumba. Envía a Jaziel a ver a Eliseo, cargado de regalos, buscando una predicción sobre su destino. El profeta, en una profecía que parece sacada de una novela de misterio, revela que Ben-Hadad se curará, pero que su fin está a la vuelta de la esquina. Eliseo, al vislumbrar el futuro a través de Jaziel, se echa a llorar amargamente. Siente el sufrimiento que Jaziel infligirá al pueblo de Israel, una visión que lo sacude hasta el tuétano. Jaziel, medio desconcertado con la reacción de Eliseo, no capta del todo el panorama de sus futuras acciones. Ante la profecía de su ascenso al trono, empieza a dudar de su propia capacidad para cometer tal atrocidad. Pero Eliseo le deja las cosas claras, es lo que Dios ha revelado. Jaziel regresa donde Ben-Hadad y, casi sin perder tiempo, el rey de Siria se nos va al otro barrio, cumpliéndose así la profecía. Jaziel, ahora rey, sube al trono, y ya te digo, comienza un reinado marcado por guerras y conquistas. Mientras la trama de Elías y Eliseo se desenvuelve, la sombra de la injusticia se cierne sobre Israel. La historia de Nabote y su viña mancha el reinado de Acabe con un acto cruel y codicioso. Acabe, el rey de Israel, tiene los ojos puestos en la viña de Nabote, un tipo íntegro que la ve como una herencia sagrada de sus padres. Le ofrece un trueque o pago, pero Nabote, fiel a su herencia y a la ley de Dios, le planta cara y rechaza la oferta. Frustrado e irritado por el no de Nabote, Acabe regresa a su palacio con un descontento que lo consume. Su reacción no solo revela su carácter, sino también la corrupción que carcome su reinado. Y aquí entra en escena Jezabel, la reina implacable. Viendo la angustia de Acabe,
decide meter Baza. Cuestiona la autoridad del rey y le enseña que debe tener el poder para tomar lo que quiera. Jezabel, con su astucia y crueldad, tramó una estrategia para apoderarse de la viña, pasándose por alto la justicia y la moral. Con una jugada maestra, escribió cartas en nombre de Acabe, sellándolas con el sello real, y las mandó a los líderes de la ciudad de Nabote. Las cartas instruían a los líderes a organizar un ayuno y montar un juicio falso contra Nabote, acusándolo de blasfemia, un crimen castigado con la muerte. El plan de Jezabel se ejecutó meticulosamente. Nabote, que al principio era honrado, fue humillado públicamente. Falsos testigos lo acusaron de blasfemar contra Dios y el rey, condenándolo a morir lapidado. La maquinación de Jezabel triunfó, y Nabote fue condenado y ejecutado injustamente. Su destino fue la consecuencia de la manipulación corrupta y la codicia desenfrenada del poder real. La muerte de Nabote representó una grave injusticia y un punto bajo en la historia de Israel, manchando para siempre el reinado de Acabe. La viña codiciada se convirtió en un símbolo de tiranía y opresión, un recordatorio de la fragilidad de la justicia ante el poder absoluto. Después de la ejecución cruel de Nabote, Jezabel, fría como un verdugo, le informa a Acabe que la viña ahora le pertenece. Ciego por la ambición y sometido a la maldad de Jezabel, Acabe no duda en tomar posesión de la tierra. Sus pies profanan el suelo manchado con la sangre inocente de Nabote, sellando su destino con la marca de la injusticia. En el momento en que Acabe pisa la viña de Nabote, la palabra del Señor resuena como un trueno a través de Elías. El profeta, en nombre de Dios, confronta al rey, acusándolo de asesinato y usurpación. La tensión cuelga en el aire, cargada con la furia divina y la fragilidad humana. Elías le transmite a Acabe el mensaje duro de Dios. Consecuencias graves caerán sobre él y su casa. El mismo destino trágico y violento que encontró Nabote será el destino de Acabe y su linaje. Las palabras de Elías son flechas certeras, clavándose en el corazón del rey. Acabe, al enfrentarse a Elías, lo tacha de enemigo, pero el profeta responde con la verdad desnuda. Profetiza la destrucción completa de la casa de Acabe y un final terrible para Jezabel. Estas profecías resuenan como justicia divina, un contrapunto a la corrupción y al mal que asolan el rey. La condena proferida por Elías resuena grave y simbólica. Los cánidos devorarán a aquellos que pertenecen a Acabe y mueran en la ciudad, mientras que las aves del cielo harán lo mismo con los que fallezcan en el campo. Esta punición divina refleja el desvío de Acabe, quien, influenciado por Jezabel, abandonó la fe verdadera, siguiendo ídolos y practicando las abominaciones de los amorreos. Al escuchar las palabras de Elías, Acabe, por un momento, muestra un cambio de actitud. Rasga sus ropas y se viste de saco, símbolos de luto y arrepentimiento. Esta transformación, aunque breve, revela que, incluso en los momentos más oscuros, la puerta para el arrepentimiento está entreabierta. A pesar del breve signo de arrepentimiento, Acabe persiste en su arrogancia. Envía sucesivos capitanes con tropas para arrestar a Elías. Cada uno de ellos enfrenta el mismo destino. El fuego divino los consume. Ante la insistencia de Acabe, un tercer capitán es enviado, acompañado de 50 hombres. Este, consciente del poder divino que acompaña a Elías, muestra humildad y respeto. Se arrodilla ante el profeta, suplicando por la vida de sus hombres y reconociendo el poder de Dios. El ángel del Señor, al observar la postura humilde del capitán, instruye a Elías a acompañarlo sin temor. La humildad y el reconocimiento del poder divino modifican el curso de los acontecimientos, incluso en medio de la tensión y el conflicto. La codicia de Acabe por la viña de Nabote y la manipulación de Jezabel para obtenerla tejen un escenario de injusticia y corrupción. El encuentro de Acabe con Elías en la viña es un recordatorio poderoso de que la justicia divina siempre triunfa sobre las maquinaciones humanas. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Acabe es un aplazamiento del mal que se cernía sobre su casa. Esta situación subraya la misericordia de Dios y su disposición a responder al arrepentimiento genuino. Tras la muerte de Acabe, su hijo Acazías se convierte en rey. Herido, busca la orientación de Baal-Zebub, el dios de Ecrón, ignorando al Dios de Israel. Elías, instruido por un ángel, confronta a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar consejo en dioses paganos. Elías transmite el mensaje de Dios a los mensajeros. Acazías no se recuperaría de su enfermedad y moriría. Esta predicción es un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del Señor. Los mensajeros, al regresar con la respuesta de Elías, dejan a Acazías intrigado sobre la identidad de este hombre. Cuando escucha la descripción, Acazías reconoce al tisbita, sí, Elías en toda su majestuosidad. Acazías, en un intento de desafiar a Elías, envía a un capitán con 50 hombres. Pero Elías, firme como profeta de Dios, pronuncia un juicio divino. Si él es realmente un hombre de Dios, fuego descenderá del cielo y consumirá al capitán y a sus hombres. Elías acompaña al capitán hasta Acazías y reafirma la mensaje divina. Acazías no se recuperaría porque buscó consejo en dioses paganos, ignorando al Dios de Israel. Acazías, sin heredero, sucumbe según la palabra del Señor proferida por Elí. Jeroboam asume el trono. El reinado de Acazías, marcado por la idolatría y desobediencia a Dios, deja un legado de advertencia. Sus acciones y el
trágico desenlace de su reinado sirven como un recordatorio sombrío de las consecuencias de alejarse de Dios. La historia de Acacias es un ejemplo claro de cómo las decisiones de los líderes pueden impactar no solo sus vidas, sino también el destino de todo un pueblo. Su muerte marca el fin de un periodo turbulento en Israel, abriendo paso a una nueva era bajo el reinado de Jeroboam. Las acciones de Acacias, buscando consejo en dioses falsos, reflejan los errores de su padre Acabe, demostrando un patrón de desobediencia y rebeldía que se repite a lo largo de su reinado. El enfrentamiento entre Elías y los mensajeros de Acacias resalta la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios. Elías, enfrentando las fuerzas del rey, permanece firme en su misión de proclamar la palabra del Señor, indiferente a amenazas o al poder terrenal. La postura de Elías ante los desafíos y peligros refleja su total confianza y fe en el Señor. Sus acciones, aunque a veces severas, estaban alineadas con la justicia divina y demostraban la seriedad con la que Dios ve la idolatría y la desobediencia. Elías y Eliseo viajan juntos. Elías, consciente de que pronto será llevado al cielo, pide a Eliseo que se quede en Gilgal. Sin embargo, Eliseo, leal y dedicado, no quiere dejar a su maestro. Sabe que Dios llevará a Elías y lo acompaña en cada paso de su jornada final. En Betel y Jericó, los hijos de los profetas están como, ¿por qué estás siguiendo a Eliseo? Y Eliseo, con esa sabiduría tranquila, les pide que bajen el volumen, mostrando respeto ante el momento sagrado que se avecina. Al llegar al río Jordán, ¡bam!, Elías hace un milagro de aquello. Golpea las aguas con su manto y, ¡zas!, el río se parte en dos, como un acto simbólico de Dios haciendo de las suyas a través de Elías. En la otra orilla, Elías le pregunta a Eliseo qué desea antes de ser llevado al cielo. Y Eliseo, queriendo mantener la tradición de su maestro, pide una doble ración del espíritu de Elías. Un deseo que destila su deseo de ser un fiel siervo de Dios, al igual que Elías. Elías es llevado al cielo en un torbellino. Sí, un carruaje de fuego tirado por caballos de fuego. Eliseo observa el espectáculo con admiración y un dejo de tristeza. La partida de Elías señala el fin de una era y el comienzo del ministerio de Eliseo. Después de la ascensión de Elías, Eliseo rasga sus ropas, simbolizando el fin de su aprendizaje y el inicio de su propio ministerio como el profeta principal de Israel. Cruzando el Jordán, Eliseo demuestra que el espíritu de Elías descansa sobre él. En Jericó, los hijos de los profetas reconocen su autoridad espiritual y se le acercan con respeto y reverencia. A pesar del reconocimiento como sucesor de Elías, los hijos de los profetas le ruegan a Eliseo que busque a Elías. Aunque vacila, sabiendo el destino de su maestro, finalmente acepta. Pero la búsqueda resulta en vano, confirmando la ascensión de Elías al cielo. La profecía de Elías sobre la casa de Acabe se cumple con Jehú. Él usa la palabra profética como justificación para erradicar completamente la casa de Acabe, llevando a cabo el juicio divino sobre la familia. Jehú, con su celo por el cumplimiento de la palabra de Dios, elimina a todos los asociados y familiares de Acabe. En Jezreel, su determinación es despiadada, marcando un periodo de gran cambio y purificación en Israel. Pero retrocedamos un poco y hablemos de cómo Elías se enfrentó al baalismo, esa adoración al Dios falso. En la época de Acabe, el rey, con gusto por las malas compañías, Jezabel, la mujer mala del cuento, metió el culto a Baal hasta la cocina de Israel. Elías, nuestro héroe, organizó un duelo espiritual en el monte Carmelo, donde los profetas de Baal y él se la jugaron por demostrar quién era el jefe. ¿Y adivina qué? Dios le dio una lección a Baal, enviando fuego del cielo y dejando claro quién manda de verdad. Después de ese show, Elías se larga al monte Horebe, como buscando un retiro espiritual. Ahí, se encuentra con Acacías y le deja claro que Dios está por encima de Baal-Zebub de Ecrón. No hay duda, nuestro chico Elías siempre destacando la grandeza de Dios. Y hablando de Elías, la profecía de su retorno antes del gran día del Señor se liga al rol de Joabatí. Sí, el tipo que anda por el desierto, clama y prepara el camino para él. Jesús mismo señala que Joao es como el Elías del nuevo acto, estableciendo un paralelo entre sus misiones. Joao Batista, en su estilo misterioso, niega ser Elías, pero Jesús insiste en que ya vi. Y sí que sufrió persecución, al igual que el original. El poder y la figura de Elías eran tan intensos que algunos pensaban que Jesús era una especie de reencarnación de él, confirmando la fuerte expectativa mesiánica y la conexión de Elías con la llegada del Mesías. Resulta que Jesús, ese tipo con barba y sandalias, tiró de Elías para ejemplificar la falta de fe en Israel. Y no es que Elías estaba haciendo trampa, no. Más bien, Jesús sacó su historia para hacer una especie de lección sobre la importancia de confiar en Dios. Ahora, la parte épica viene en la transfiguración. Resulta que Moisés y Elías aparecen ahí, charlando con Jesús sobre lo que se avecinaba en Jerusalén. Pedro, con su entusiasmo, quiere construir unos tabernáculos para cada uno de ellos, como si estuvieran en el festival de carpintería. Una sugerencia que mezcla admiración con un toque de confusión sobre el verdadero significado de ese encuentro. Aunque Pedro no entendía del todo, la presencia de Elías en la transfiguración marcó la historia de la redención. Moisés con la ley, Elías con la fe y la esperanza del Mesías, ambos señalando hacia Jesús. Ahí se subraya que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías y promesas del Antiguo Testamento.
Testamento. Y ahora, en la crucifixión de Jesús, cuando el chico grita Eli, Eli, lama sabachthani, algunos listillos pensaron que estaba llamando a Eli. Se confundieron de cabo a rabo. Revela cómo la gente asociaba a Elías con el Mesías y esperaban que viniera a salvar a Jesús. Pura expectativa mesiánica en acción. Paulo, ese tipo con cartas y sabiduría, se refiere al principio de un remanente fiel en Israel, mencionando a los que no adoraron a Baal en tiempos de Eli. Destaca lo importante que es mantenerse fiel a Dios en medio de la apostasía generalizada. ¿Qué tiempos? Y ahora, hablemos de Elías, el tipo valiente pero con sus momentos de miedo y duda. Su escapada de Jezabel después de la amenaza de muerte, eso sí que fue humano. Pero, fíjate, también muestra la fidelidad de Dios en proteger a sus servidores. La oración de Elías para que no lloviera y luego para que lloviera de nuevo es como el ejemplo máximo de cómo la oración puede hacer que hasta el clima se ponga a bailar. Elías, tan parecido a nosotros, nos da una clase magistral de fe y perseverancia en medio de las dificultades. No hay duda, este tipo era todo un héroe de acción espiritual. Después de su épico enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías se escapa al Monte Horebe, el mismo lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Increíble, como buscando refugio en la sede de Dios, recordando que, aunque las cosas se pongan feas, la soberanía de Dios sigue en pie. Resulta que Elías, en un cara a cara con Acabe, le muestra que el Dios de Israel es más top que Baal-Zebube, el Dios de Ecrón. Imagina la escena. Elías, con su fe a prueba de bomba, enfrentándose a un rey poderoso y terco como una mula. Y luego, Malaquías 4:5 soltando la profecía de que Elías va a volver antes del gran día del Señor. Esa profecía se hace realidad con Joao Batista, ese tipo rudo del desierto, preparando el terreno para el Mesías. Jesús hasta lo confirma, llamando a Joao Batista el Elías que estaba por venir. Conexiones divinas por todos lados. En la transfiguración, Elías y Moisés se ponen a charlar con Jesús, como si estuvieran en una reunión cósmica. Representan la continuidad entre la ley, los profetas y el cumplimiento en Cristo. Menudo trío de la historia espiritual. La vida de Elías, mi amigo, es un cóctel de coraje y momentos vulnerables. Su huida de Jezabel deja al descubierto su lado humano, pero también muestra que Dios siempre está ahí para protegerlo y mantenerlo en pie. Y hablando de la conexión de Elías con Dios, su habilidad para manejar el clima a través de la oración es como el superpoder espiritual. Imagina tener el control del clima con solo orar. Elías, con su naturaleza humana, se convierte en un ícono de fe y perseverancia, inspirando a todos a enfrentar sus desafíos con confianza. Pero Elías no era solo un líder religioso, no señor, también era un patriota dedicado a la nación de Israel. Su amor profundo por el pueblo y su devoción a Dios van más allá de los milagros, marcando su legado como un verdadero enamorado de su tierra y su creador. Y esa oración fervorosa de Elías, amigo, es como el motor de sus experiencias divinas. Desde orar por sequía hasta pedir lluvia, eso no solo muestra el poder de la intercesión, sino también la conexión espiritual profunda de Elías con Dios. La relación de estos dos era de las buenas. Al clamar por el control del clima, Elías no solo buscaba cubrir las necesidades inmediatas del pueblo, sino que también intentaba recordarle a Israel quién es el jefe supremo. Su constante charla con Dios, a través de la oración fervorosa, revela su confianza en los milagros y su entendimiento profundo sobre la importancia de estar pegadito al Creador.